algunos de ustedes que no estén acostumbrados a utilizar la Biblia, pero hay algunos de ustedes que quizás sí. Entonces voy a dar unas referencias bíblicas, pero no se trata de hacer un estudio largo y hacerlo enredoso. Lo quiero simple, lo quiero de la mejor manera, explicar de la mejor manera posible para que todos lo puedan entender. Porque de eso se trata, de que la gente lo entienda de una manera simple. No tiene que ser complicado ni que dicen que la gente se vuelve loca cuando leen la Biblia y todo eso. Estoy aquí para decirles que a todo lo que puedo ver me considero yo sano y cuerdo, ¿ok? Pero lo quiero hacer de una manera que se represente algo bonito. Entonces, para los que quieran escuchar el mensaje, simplemente escuchen. Para los que tengan un poco de curiosidad a ver si es cierto lo que estoy diciendo o no, agarren su Biblia. No importa qué Biblia sea, porque como les dije, yo no hablo de religiones, no me gusta hablar de religiones, ¿ok? De eso no se trata esto. Esto es nomás de lo que dice el libro. No me van a escuchar mencionar nada, ¿ok? Agarren cualquier Biblia que ustedes tengan. Mientras sea Biblia, agarren cualquier Biblia que ustedes quieran, ¿ok? Y pueden seguirme en lo que voy a decir y comprobarlo con sus propios ojos. Pero básicamente lo que voy a decir es un resumen de varias cositas que yo considero muy bonitas en la palabra de Dios, en la Biblia. Para empezar, nomás les quiero decir que si alguna vez han dudado en la Biblia en sí, no lo hagan, no duden en ella. Si Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso, y Él escribió un libro, o tiene un libro para todos nosotros, ¿qué clase de atributos tendría este libro? Si es que Él lo hizo. Obviamente Él quiere que escuchemos su palabra, obviamente Él quiere que lleguemos a conocerlo. Entonces, ¿qué tipo de cualidades o atributos tuviera un libro de parte de Dios? Para empezar, yo me imagino que sería el libro más regado por todas partes del mundo. Que estuvieran todos los lenguajes posibles. Y eso es exactamente lo que la Biblia es. La Biblia tiene esas y muchas más cualidades. Y por causa del tiempo, no quiero hacer el video muy largo, pero les quiero afirmar y asegurar de que están confiando en la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro en la historia del mundo que fue imprimido en una imprimidora. ¿Okay? La Biblia es el libro más vendido de toda la historia del mundo. La Biblia es el libro más traducido de toda la historia del mundo. Ha visto más gente que muere por defender la palabra de Dios o por lo que sea, que cualquier otro tipo de muerte. Hay gente que la ha querido destruir, que ha hablado en contra de ella y nomás no pueden deshacerse de ella, porque es la palabra de Dios. Y han habido diferentes traducciones con el tiempo, pero ese es otro tema en otra ocasión. Pero el chiste es de que si ustedes tienen cualquier Biblia, mientras sea Biblia, pueden seguirme con lo que voy a compartir. Y como les dije, no va a ser un estudio, va a ser compartir. No voy a dar muchos versos ni referencias para que puedan cómodamente escuchar y escuchar el mensaje. ¿Okay? ¿Qué fue lo que descubrí? Bueno, descubrí obviamente que Dios sí existe y que un día sí iba a dar yo cuentas por lo que le enseñara a mi hijo. Y investigué muchas cosas, pero al fin me di cuenta de que la Biblia es realmente la mente de Dios. Se ve lo que a Él le gusta, lo que le agrada, lo que no, lo explica, lo habla y lo dice. Y la Biblia es mucho más simple de lo que la gente piensa. Por mucho tiempo nos las han explicado bien complicadamente, nos las han explicado, duele la cabeza a veces o no se puede entender. Pero en realidad no hay por qué. Es como en matemáticas. Las matemáticas sí puede llegar a ser súper complejo, extremadamente complejo. Pero ahí no es donde se empieza. Ahí no se empieza a aprender las matemáticas. Se empieza cuáles son los números
del 1 al 10. ¿Cuánto es 1 más 1? Todo tiene un inicio bien fácil. Y eso fue lo que yo me di cuenta, que la Biblia tiene un inicio bien fácil, bien bonito y bien organizado. La mente de Dios no es confusión, está bien organizado. Ahora, para darles una breve introducción a la Biblia, la Biblia está dividida en dos partes, ¿ok? Está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y esa es la división que la mayoría de la gente conoce. Todos saben que hay un Nuevo Testamento y que hay un Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces está, por decirlo así, dividida en dos partes. Pero hay más divisiones que eso, y eso es es súper importante entender eso. La Biblia en sí está compuesta de varios libros, diferentes libros. Si agarran una Biblia y se van al principio de la Biblia, tiene una lista de todos los libros que tiene. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Y estos libros son libros que los profetas de Dios, Dios utilizaba esta gente para hablar a través de ellos, los apóstoles y todos ellos, escribían los acontecimientos del tiempo y escribían lo que Dios les decía, les dictaba. Entonces, la Biblia tiene casi 2000 años de antigua. ¿Okay? Y han habido más de 40 diferentes personas a lo largo de la historia, profetas, que han escrito sus porciones, y de eso es de lo que se constituye la Biblia. ¿Okay? Diferentes libros, y cada libro viene escrito por una o más personas. Pero el chiste de la Biblia es de que no nomás es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La Biblia es un conjunto de 66 libros. Algunas religiones le quitan o le ponen, pero es 66 libros. Y cada libro está relatando lo que Dios dijo en ese momento y en esas circunstancias y bajo ese tiempo. ¿Okay? Entonces, esa es la segunda manera de entender la Biblia, de que se puede dividir. Pero la tercera manera, y en mi opinión, la más importante manera o forma de entender y dividir la Biblia, es de acuerdo a dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? ¿Okay? Hay que hablar de eso. Una dispensación bíblica, hablando en términos bíblicos, una dispensación es un segmento de tiempo en el cual Dios da ciertas leyes para que se cumplan durante ese tiempo. Así de fácil. ¿Ok? Una dispensación es un segmento de tiempo en el cual Dios da reglas, mandamientos que se tienen que cumplir durante ese tiempo. Y a lo largo de la Biblia hay diferentes dispensaciones. Hasta ahorita he podido captar que aparentan ser mínimo 8 dispensaciones. 8 diferentes segmentos de tiempo, o pueden decir 8 diferentes épocas. Y les voy a dar algunos ejemplos nomás para que puedan entender. Y van a ver que es bien fácil entender todo esto. ¿Okay? Es súper fácil entender todo esto. Pero el primer segmento de tiempo que se le otorgó a la humanidad, según la Biblia, fue en la creación. Y para eso se pueden ir al primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. La palabra Génesis significa principios o el principio. Entonces, el primer segmento de tiempo fue en Génesis, y es cuando Dios crea todo el mundo. Crea todo el mundo y todo lo que hay dentro de él. Y hay gente que alega que no cree en Dios o lo que sea. Nomás pónganse a pensar. ¿Quién puso el sol ahí? Los árboles. ¿De dónde salió todo esto? Los animales, nosotros mismos. Entonces, en el principio se relata nuestra historia de nuestra creación, cuando Dios crea al humano.
las aves, los animales, los mares, los montes, la vegetación, las plantas y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? De que empieza ese primer segmento de tiempo. Y como les dije, no les voy a dar muchos versos para no confundirlos, pero los que estén curiosos, vayan a la Biblia, ábranla, el primer libro en Génesis, y lean los primeros 3 capítulos. Y ahí van a ver todo de lo que les estoy hablando. Los primeros 3 capítulos explica todo lo que les estoy diciendo ahorita. En esa dispensación no hubo 10 mandamientos. No hubo los mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas. No hubo mandamientos de santificar las fiestas. No usarás el nombre de Dios en vano. Honrarás a tu padre y madre. No había nada de esos mandamientos. Porque era un tiempo diferente. El ser humano estaba recién creado y no tenía en su corazón ese tipo de malicia. No se ocupaba. Estaban en inocencia. Entonces, ¿qué fue lo que en ese segmento de tiempo Dios les pidió que cumplieran? Fácil, fueron 5 cosas. Les dijo, multiplíquense, den fruto y multiplíquense, tengan hijos, cubran la faz de la tierra, dobleguen a todas las bestias, sujétenlas, es decir, el ser humano tiene poder y control sobre los animales. Más en aquel entonces. Ahorita los animales se pueden decir que varios de ellos están en contra de nosotros, pero en aquel entonces teníamos que sujetar el mundo, darle orden. ¿Okay? Teníamos que comer pura fruta y verdura. Nosotros fuimos diseñados para comer pura fruta y verdura. No se comía carne en aquel entonces. Eso fue el tercer mandamiento en esa dispensación, en esa época. La cuarta es de que el hombre tenía que cuidar el jardín de Dios. Dios formó al hombre del polvo. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que las historias de la Biblia, cómo es de que Dios formó al hombre del polvo? No sé si se den cuenta, pero la piel muerta, cada día se nos está cayendo piel muerta. Y si lo ven, es puro polvo. Nosotros somos, ¿qué pasa cuando morimos? Regresamos al polvo. Entonces, les dijo, cuiden mi jardín. Dios tomó al hombre, lo hizo del polvo y lo puso en un jardín bien bonito donde toda clase de fruta crecía y todo estaba al alcance del ser humano. Y no, simplemente le dijo, manténmelo arreglado, cuídalo. Y la quinta cosa fue de que les prohibió comer del fruto prohibido. Había un árbol que producía una fruta que al comer esa fruta te daba el entendimiento de lo bueno y lo malo. Y el motivo por el cual Dios no quería que comieran de eso es porque todas las cosas que ellos hacían lo estaban haciendo bajo inocencia. Eran recién creados con inocencia. Entonces no se les podía decir como un niño, si un niño llega a la tienda, un niño chiquito de 1 año o 2 años, llega a una tienda, agarra un juguete y se sale con sus papás, acaba de robar, pero es un niño, el niño no sabe, nomás vio un juguete que le atrajo la atención, lo agarró y salió con él. Pero ¿qué pasa cuando un adulto hace eso? Un adulto ya tiene conciencia, ya sabe lo que está haciendo. Y al hacer eso, se le tiene que dar un castigo. O sea, la cárcel o lo que sea. Y lo mismo pasó con ellos. Mientras ellos estaban en ese tiempo de inocencia, eran inocentes como niños. Estaban recién creados, una mente poderosa pero inocente. Pero al comer de ese fruto cambiaría eso. Al comer de ese fruto se les destaparía la mente y iban a entender lo que es lo bueno y lo malo. Entonces fueron esas 5 cosas. Si lo quieren ver e investigar, lean los primeros 3 capítulos de Génesis, el primer libro de la Biblia. Que se multipliquen, que sujeten a las bestias, todos los animales, que coman pura fruta y verdura, todo lo que era fruta y verdura era para alimento, que cuidáramos el jardín donde Él nos puso y que no comiéramos del fruto prohibido. Eso es todo, 5 cosas, nada más. Pero algo pasó que desobedecieron y fueron expulsados de ese jardín, y al ser expulsados cambian las reglas.
Ellos antes tenían un convivio bien bonito con Dios porque ellos eran inocentes y puros y Dios es perfecto y puro. Y el momento en el que ellos pecaron, ellos ya tienen pecado sobre ellos y Dios, siendo alguien justo y un juez, ya no puede convivir con alguien que quebrantó su ley. Es como si un juez es amigos con un ladrón. ¿Qué te dice del juez? No es un juez muy bueno que digamos. Entonces Dios lo que hace es se aparta un poco de ellos y cambia la situación. Entonces de esa primera dispensación tan bonita en el jardín, con solamente 5 cosas que Dios nos exigía, se termina esa dispensación, se termina ese tiempo, porque ellos pecan, son expulsados y empieza una nueva dispensación, un nuevo segmento de tiempo en nuestra historia como humanos, con nuevas reglas. Y durante este tiempo, la gente se multiplicó y tuvo muchos hijos, pero empezaron a hacer puras maldades. Y hay muchas cosas que la gente le da miedo hablar de la Biblia, pero habían muchas cosas feas que pasaron en ese segmento de tiempo. Incluso ahí es donde se escuchan de los ángeles caídos y entran demonios y todo eso. Era un momento realmente feo, horrible. Y es cuando Dios decide mandar el diluvio. Dios manda el diluvio y básicamente se inunda todo. Y les dio la oportunidad a la gente de que se salvaran al subirse a la arca, un barco enorme. Y todo el que quería subirse pudo haberse subido. Pero el chiste es de que solamente 7 personas entraron. Ahora, mucha gente, incluso yo, duda de esa historia. Duda de que si realmente hubo un diluvio que acabó con todo el mundo. Créanme lo que sí. ¿Nunca se han preguntado cuando van manejando por las carreteras y ven que hacen la carretera y cortan parte del cerro o parte de la montaña? Y se han fijado que tiene como ciertos niveles de diferentes colores en la piedra o en la tierra. Se ve como blanquito y rojo o tiene como diferentes niveles, diferentes colores. Eso es del diluvio, cuando se depositó tanto lodo y se asentaba tierra y luego después se movía el agua y luego se volvía a asentar de nuevo y se movía con la marea de la luna y todo, subía y bajaba la marea y asentaba a diferentes niveles. Los fusiles como dinosaurios y todo lo que se encuentra también enterrado. Pregúntense, si un animal se muere ahorita en el desierto, ¿qué lo entierra? Otros animales se lo comen. Los huesos quedan expuestos. No pasa realmente eso. Se pudren o se los comen otros animales y sus huesos se empiezan ahí a descomponer con el tiempo, con el sol. Pero con muchos de los animales en el pasado están plasmados en lodo, están plasmados en piedra. Se le llama, están petrificados. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Por qué no se petrifican animales ahorita? Nomás están los huesos expuestos al sol. Porque ese diluvio, cuando arrasó con todo, dejó a todos los animales y la gente y todo muerta. Y los animales más grandes obviamente se hundían y quedaban llenos o cubiertos, o animales que no podían nadar, quedaban cubiertos con todo el lodo que se desató. Y quedaron ahí como momificados, atrapados en ese lodo que los conservó. Y la piel, los órganos fueron pudriéndose, pero los huesos, básicamente el calcio que estaba en los huesos se va reemplazando con el tiempo con los minerales de la piedra. Entonces los huesos son más piedra que hueso al final. Pero pregúntense en eso, ¿por qué hay fusiles de esa manera? Huesos y todos petrificados, cuando ahorita eso no sucede. No sucede. Solo que un animal se caiga como en un lago, en un charco, donde hay lodo, ahí sí pasa, pero eso es una pista de lo que pasó. Y por cierto, hay como más de 120, hay miles casi yo creo que son como,
más de 500 religiones y culturas antiguas que todas hablan de un diluvio. Todas hablan de un diluvio. ¿No se preguntan por qué hay lagos salados dentro de los continentes? Cuando los mares son los que deben de ser salados, pero ¿por qué hay lagos salados y se supone que deben de ser de agua que brota dulce? Nos han preguntado, bueno, quizás no saben, pero hay en cerros, en montañas altas, en las montañas más altas del mundo se encuentran conchitas, estrellitas de mar y cositas que son del océano, porque todo estuvo sumergido en un tiempo, todo estuvo sumergido bajo agua. ¿Okay? En fin, primera dispensación en el paraíso. Segunda dispensación termina con el diluvio y empieza la tercera dispensación. Y la tercera dispensación es después del diluvio, las aguas regresan a su normalidad y Dios le dice a Noé las nuevas reglas de esta nueva dispensación. Hasta ese entonces Dios no permitía que los animales se los comieran. Pero después del diluvio, como había muy poca vegetación, todo estaba cubierto de lodo, y ya el humano estaba en un estado bien caído, Dios ahí es cuando permite por primera vez que puedan alimentarse de los animales, que puedan comer carne. Y si se imaginan eso, qué feo, qué triste ha de haber sido la gente cuando por primera vez empezaron a comerse los animales. Y quiero buscar, nomás para darles la referencia a los que están con curiosidad de eso, el verso donde está eso. Pero básicamente, Dios les dijo que podían comer ahora animales, carne, por primera vez. Pero al mismo tiempo, Dios les puso el temor a los animales de los humanos. Es decir, Dios sabía que si ya íbamos a empezar a comer íbamos a empezar a comer animales, estos animales no nos tenían miedo, se nos acercaban y pues no nos temían. ¿Por qué tenían que temernos? Pero de ese momento en adelante, como iban a ser alimento, si los animales no huían de nosotros, íbamos a acabar con ellos, íbamos a extinguirlos. Ahorita se acerca un venado, un chivo, lo que sea, y se hace birria. Entonces, Dios les puso ese temor a los animales de vernos y huir. Hay animales que hemos podido domesticar a lo largo del tiempo, pero si se fijan, la gran mayoría nos tienen miedo o deciden atacarnos. Y muchas veces es por la misma base del miedo. Pero eso lo hizo Dios para darles como un instinto de sobrevivencia, para que puedan huir de nosotros. Y así es como fue avanzando las dispensaciones. Después de eso, de nuevo la gente empieza a regresar a hacer cosas malas, muchas cosas con malicia, y Dios decide crear una nación, un gobierno que sea ejemplo para el resto del mundo. Y Él escoge a un hombre, y de ese hombre nace toda una descendencia, y de esa descendencia Dios crea a la nación de Israel, los judíos, los hebreos. Y mucha gente piensa que Dios escogió a la nación de Israel. No, Dios formó la nación de Israel. Dios escogió a un puro hombre, y de ahí, de su descendencia, formó una nación que Él quería que fuera un ejemplo para el resto del mundo. Una nación que viviera bien, que viviera bajo los mandamientos de Dios, que fuera un ejemplo de cómo vivir ante Dios para el resto del mundo. Eso fue el propósito de Israel. Eso fue el propósito de esa nación. Y esa nación, mucho del Antiguo Testamento, más de la mitad de la Biblia, incluso yo creo que es como más de 3/4 de la Biblia, tiene que ver con eso. Porque es de esa manera que Dios decidió interactuar con nosotros. Y se suponía que esa nación tenía que dar las buenas noticias y enseñar a todas las demás naciones, enseñarle a todo el mundo cómo vivir
como a Dios le agrada. Y es en esa dispensación donde Dios da los mandamientos y da todas las leyes y las reglas. ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que nosotros creemos y sabemos están basadas en esa dispensación. Pero lo que mucha gente no entiende y no sabe es de que esa dispensación ya acabó y estamos en un nuevo segmento, en un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo con sus propias reglas y con sus propias leyes y con algo nuevo, completamente nuevo. Acuérdense que cada dispensación cambia cuando hay algo grande, una circunstancia grande que cambia aquí en la tierra, en el mundo. La primera dispensación cambió cuando el primer hombre pecó. Completamente ya cambian las reglas. Ahora ya Dios tiene que lidiar con el pecado, tiene que lidiar con la nueva situación. Así que da nuevas reglas. Después vino el diluvio y todo queda destruido. Entonces tiene que dar nuevas reglas y permite que el humano coma animales. Y también ahí es donde se establece el arco iris. Es una historia también bonita. Es básicamente el arco iris es algo que Dios puso en el cielo para que la gente sepa, porque antes no llovía, antes del diluvio no llovía. Y después del diluvio, cada vez que llovía la gente se asustaba. Entonces Él puso el arco iris como una señal, una promesa de que no se iba a inundar el mundo de nuevo. Y eso es cada vez que salgan y ven un arco iris bonito, pueden pensar lo que sea, y ay, qué bonito, y las luces o lo que sea. Pero bíblicamente, ese arco iris es una señal para cada uno de ustedes, para todos nosotros, de que Dios no va a destruir el mundo con un diluvio. Y cuando empiezas a ver todas estas cositas, un simple arco iris te recuerda de que Dios está pensando en ti. Te recuerda de que Dios está cumpliendo sus promesas. Pero continuamos. Pasan esas dispensaciones y después de ese diluvio cambia la dispensación para que se pueda comer animal y de todo. Dice claramente que se puede comer de todo. Se puede comer puerco, camarón, lo que quieras y gustes. Nomás no la sangre. Pero cuando forma la nación de Israel, cambia la dispensación de nuevo, porque ahora ya tiene una nación con la que puede trabajar, y ahí cambian las reglas. A ellos ya les prohíbe el comer ciertas cosas. Ya no pueden comer puerco, no pueden comer chicharrón y carnitas, no pueden comer camarón, nada de eso. Porque son animales sucios, y si se ponen a investigar eso, todos sabemos que el puerco es bien malo. No dejo de comer yo tocino, porque esa dispensación nuevamente ya cambió. Ellos eran los que estaban restringidos, ellos ya no podían hacer varias cosas. Pero acuérdense que cada dispensación cambia con algo grande que pasa aquí, con una circunstancia grande que forza que cambie todo. Y cuando el pueblo de Israel la nación de Israel estaba formado y estaba en plena fuerza, algo pasó grande que cambió la dispensación. ¿Qué fue? La llegada de Cristo. La llegada de Cristo, su muerte, su resurrección, completamente cambió esa dispensación. Y mucha gente no sabe, pero ahorita los diezmos, cuando das los diezmos y pones el billetito ahí en la canastita y todo, eso es una dispensación antigua. Ya no es, Dios ya no pide eso. Muchas de las cosas, los 10 mandamientos y todo eso, es una dispensación antigua que era para ellos, para los hebreos. Y no necesariamente para nosotros. Muchas cosas se quedan igual. Obviamente Dios nunca ha querido que mates a alguien. Pero otras cosas sí cambian. Y después de la llegada de Cristo, cambió drásticamente de nuevo las reglas. Y ahora se puede comer puerco, se puede comer chicharrón, se puede comer tocino, camarón, lo que gustes, siempre y cuando no se beba la sangre.
Dios lo toma como una burla porque la sangre contiene el código de la criatura, es el ADN. La sangre lleva la vida del cuerpo. Entonces cuando una persona bebe sangre, es como burlándose de la criatura de la que vino la sangre. Entonces, ¿a qué va todo esto? A de que si nos ponemos a contar ahí, son ¿cuántas? 5 dispensaciones. En el paraíso, después de la caída, después del diluvio, y luego está cuando forma a Israel. Y luego la quinta es después de que viene Cristo. Y hay más. Yo he contado 8. Esas nomás solo son 5. Pero lo bonito es de que en cada dispensación, en cada de esos 5 segmentos de tiempo, Dios ha dado sus mandamientos y Dios siempre ha dado un mensaje para la humanidad de cómo estar bien con Él. Y esto básicamente ha sido una introducción para lo que sigue, porque así como Él ha dado buenas noticias para cómo vivir bien con Él en cada dispensación, igualmente en esta dispensación en la que estamos, se nos dio esos mandamientos nuevos y se nos dio todo lo que tenemos que hacer y cumplir para estar bien con Él. Y eso mucha gente no lo entiende ni lo conoce. De hecho, yo nunca, antes de yo haber descubrido esto o que Dios me lo haya enseñado, nunca había escuchado a nadie que diga ese tipo de cosas. Y les estoy diciendo, está claramente ahí en la Biblia. Estoy buscando algunos versos para compartir con ustedes, para que ustedes también lo puedan comprobar. Y de todos modos voy a poner algunos versos en la descripción del video o en los comentarios, para los que están un poco más interesados, que quizás ya saben un poquito más de la palabra y quieren entender más, que quieren ver un poquito más. Ok, como les había dicho, la primera dispensación es en el primer libro de la Biblia. Lean Génesis, primeros 3 capítulos, ahí se dan suficiente idea. Ok, la segunda dispensación empieza en el mismo libro, Génesis, en el capítulo 3 para el final. Es cuando Dios los expulsa del jardín y empiezan las nuevas reglas. Que por cierto, ¿se acuerdan que solo habían 5 reglas? Que se multiplicaran, que doblegaran a los animales, que comieran fruta y vegetación, que no comieran del fruto prohibido y que mantuvieran el jardín bien. Solo 5. En la segunda dispensación cambia y es ahí donde dice, el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente. Salen espinas por primera vez. Las mujeres tienen dolores de parto y las reglas de cada mes. Todo eso es consecuencia de eso, es la segunda dispensación. Entonces, primera dispensación, primeros 3 capítulos. Segunda dispensación es en el tercer capítulo, al final del tercer capítulo en adelante. La cuarta dispensación la pueden encontrar en el libro de Éxodo. En el capítulo 20, de ahí empieza en adelante. Y la quinta dispensación es donde empieza el libro de Romanos. ¿Okay? La quinta dispensación es donde empieza el libro de Romanos. Para los que quieren saber las referencias. Ahora, otra cosa que les quiero enseñar es, muchos de los que quizás ya sepan un poquito de la Biblia van a estar diciendo, yo nunca escuché de dispensaciones, yo nunca escuché que la Biblia se divide por segmentos de tiempo con diferentes reglas. Bueno, pues aquí les tengo un verso también para poder compartir eso con ustedes. Si se van al libro de Efesios, y todos los que no estén acostumbrados, váyanse en el principio de la Biblia y hay una página donde están todos los libros y les dice, este libro se encuentra en tal página. Entonces, si se van al libro de Efesios, para aquellos que saben, el libro de Efesios, y váyanse en el capítulo 3, se los voy a leer en español. Y no importa la Biblia que tengan,
Les estoy diciendo esto, no importa, mientras sea Biblia, agárrenla con confianza y léanle. Efesios capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús Cristo por vosotros los gentiles. Fíjense en lo que dice en el versículo 2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para vosotros. Es decir, está diciendo, ustedes han escuchado de esta dispensación de gracia que Dios me reveló a mí para dársela a ustedes. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, si ustedes son creyentes y gente que estudia la Biblia, nunca se han topado con ese verso. Hay versiones que dicen administración. Es lo mismo. Es cuando se administra de cierta manera cierto segmento de tiempo o una dispensación. La palabra dispensación es como cuando vas a una máquina y le metes $1 y te cae una Coca, una Pepsi, te la dispensó, te la dio. Entonces Dios está dispensando, dando las leyes hacia los hombres. Eso es lo que es. Entonces no estoy inventando yo cosas. Los que saben más o menos, búsquenlo, ahí está el verso. ¿Okay? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si la Biblia tiene diferentes dispensaciones y en cada dispensación sus propias reglas, ¿qué no es importante entender en cuál dispensación estamos y aplicar las reglas de esa dispensación? Por ejemplo, entendiendo esto, se aclaran muchas dudas que la gente tiene. La duda más grande que yo tenía es cómo es que una persona se va al cielo. ¿Cómo es que una persona puede ser salva? Eso significa salvarse del infierno, irse al cielo. ¿Cómo es que una persona se puede ir al cielo? Y había grupos de gente que decían una cosa y grupos de gente que decían otra. Como un ejemplo, los católicos dicen que tienes que bautizarte y tener ciertos sacramentos y todo eso de una edad temprana. Los cristianos dicen que tienes que esperarte y bautizarte ya de grande. Pero hay muchas otras religiones que todas dicen, hay otras religiones que dicen que nomás tienes que repetir una oración y arrepentirte y decirle a Dios que estás arrepentido y ya eres salvo. Diferentes cosas. Unas religiones dicen que tienes que hacer obras buenas para irte al cielo, ser bueno. ¿Cuál de todas esas cosas realmente es? Y lo que se descubre es de que cada persona está agarrando cosas ciertas de la Biblia, pero de diferentes dispensaciones que no aplican para hoy. Por ejemplo, en la dispensación de Noé, si querías salvarte, tenías que entrar a la arca. Ahora, si te quieres salvar ahorita, no puedes meterte a un arca, no existe. ¿Sí ven? En la dispensación de Adán y Eva, en la creación, era simplemente no comer del fruto prohibido. Nosotros no podemos cumplir eso ahorita, ni siquiera está el jardín. Si ven, entonces cada dispensación tiene sus ciertas reglas y su propia manera de salvarse de acuerdo a ese tiempo por lo que se está pasando. Y hay mucha confusión en muchas religiones y es por eso, de hecho, que surgen muchas religiones, porque lee la Biblia y una persona lee la Biblia y encuentra que dice así se tiene que hacer aquí y fundan una religión de acuerdo a eso. Y luego alguien llega y dice, no, acá yo leí esta otra cosa diferente que dice que así es como se tiene que hacer. Y fundan una religión. Sin entender que las dos cosas están en la Biblia, las dos cosas están correctas, pero quizás las dos cosas no estén activadas, no apliquen. Hay cosas que aplican y cosas que no. Y muchos agarran cosas de diferentes dispensaciones, de diferentes segmentos de la Biblia, diferentes tiempos para diferentes personas, y se las aplican a ellos mismos. Y es ahí donde entra toda la confusión. Entonces, ¿por qué comencé diciendo que yo pensaba que esto era buenas noticias?
simplemente porque intento aclarar mucha de esa confusión. No debe de existir la confusión. Dios nos escribió su palabra, nos dio su libro para que lo entendiéramos individualmente, no para dejarnos ir por los demás, no, individualmente. ¿Ok? Cuando compras una tele, cada tele viene con su propio manual para saber cómo operarla. Y viene de la fábrica, de la compañía que sabe de lo que está hablando, porque ellos construyeron esa tele. Pero cada tele viene con su propio manual. Y es lo mismo con nosotros. Cada ser humano es creación de Dios, y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio manual que Él nos hizo, que es la palabra, su Biblia. Entonces quiero eliminar esa confusión y les quiero brindar a todos ustedes que todavía estén escuchando el video, les quiero enseñar de acuerdo a esta dispensación, correctamente a esta dispensación, en el tiempo actual que estamos viviendo, cómo es que ustedes pueden tener la garantía de irse al cielo, la garantía de ser salvos. Se me hace curioso pensar que en algún tiempo yo decía que creía en Dios, pero nunca realmente me puse a pensar qué es lo que significa realmente decir eso. Decir que hay un Dios es decir que hay alguien que va a ser tu juez, decir que hay alguien que tiene poder sobre de ti, es decir que hay alguien al que le vas a dar cuentas algún día. Entonces, y mucha gente quizás se asusta cuando escucha este tipo de cosas, pero el mantenerse ignorante, el huir de la palabra de Dios, el tratar de no pensar en esto, no cambia la realidad de que hay un Dios, de que existe. Esa fue la conclusión de mis estudios de tantos años, de que no importa lo que hagamos, sabemos que Dios existe. Lo sabemos, lo sentimos, pero no hacemos realmente mucho al respecto. Y cuando lo hacemos, muchas veces no lo hacemos sinceramente. Y no nos podemos culpar a veces, porque hay veces que se nos dificulta. No hay quien nos ayude, no hay quien nos instruya. O nos están enseñando cosas que no son ciertas, o ya ni siquiera sabemos de quién confiarnos. Con toda la corrupción y todo lo que hay, gente nomás estafadora, ya ni sabemos de quién confiarnos. Y es por eso que no se pueden, no nos podemos echar 100% la culpa, pero sí tenemos la responsabilidad de en algún tiempo en nuestra vida ponernos a contemplar las cosas de Dios. Y si todavía están aquí escuchando este video, les quiero agradecer a los que están escuchando este video por haberme permitido hablarles hasta este momento. Y me da mucho gusto, me alegra. Porque al fin del día lo que se comparte con la familia y para la familia se supone que es bueno. Se supone que debe de ser bueno, y ustedes al fin pueden juzgar, de decir sí fue bueno o no. ¿Ok? Pero ahora lo que quiero que hablemos es exactamente de eso. De acuerdo a esta dispensación, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos, para irnos al cielo? ¿Cómo podemos estar seguros de estar del lado bueno de Dios? Y se van a asombrar con lo fácil que es. Desde ahorita les voy a decir que no se ocupan hacer obras buenas, que no se ocupa cambiar 100% tu vida y ser un santurrón y andar ahí. No se ocupa eso. Desde ahorita les voy a decir que lo único que se ocupa es que crean, es fe. Eso es todo. Pero una fe específica en algo. Tener fe en Dios, decir yo creo en Dios, eso no te salva.
Y muchos dicen, somos hijos de Dios. La realidad es de que no somos todos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y quizás en un futuro, si es que hay algunos de ustedes sinceramente interesados, puedo compartir miles de versos de la Biblia, pasajes, para comprobar todo lo que les estoy diciendo. Y les sugiero que estén con su Biblia, para que no tomen nomás mi palabra. Nunca me gusta de que digan, ay, Alain dijo. No, dijo la Biblia, dijo la palabra, yo nomás estoy leyéndolo. Entonces, es algo bien simple, y tener fe solamente en Dios no salva a la gente. Porque el mismo Satanás, el diablo, él cree en Dios, él lo ha visto, y no se va a salvar, créanmelo. Eso no salva. ¿Okay? Tener una fe deschavetada a las cosas de Dios tampoco salva, desafortunadamente. Porque lo que Dios quiere es una fe aplicada a algo en específico, algo que Él hizo por nosotros. ¿Sí ven? Entonces la gente que tiene fe, o la gente que cree en Dios, básicamente está diciendo, yo creo en Dios, pero Dios, no me importas lo suficiente para investigar o averiguar qué es lo que tú quieres de mí. Y es por eso que esa es la puerta de que Dios dice, si ustedes realmente quieren tener una relación conmigo, una amistad conmigo, quieren mis bendiciones sobre ustedes, quieren sentir esa paz y tranquilidad, quieren estar en el cielo conmigo un día, vengan y búsquenle. Búsquenle y yo les voy a abrir esa puerta. Yo se las abro. Eso es lo que Él quiere. Pero ahí es donde se comprueba que mucha gente, muchos de nosotros, no nos interesa lo que dice Dios. Y pensamos que nomás con creer en Él ya la libramos. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente no es así. Entonces, para compartir con ustedes, esta es la segunda parte del mensaje que quería dar. Y para mí es el mensaje más importante. Tenemos estudios los lunes aquí en mi casa con varias personas. Y ya tenemos bastante tiempo. Ya tenemos como 2 años, quizás poquito más de 2 años o 2 años. Con estudios cada lunes. Y pocas son las veces que por algún motivo o por otro se falta el estudio. Pero de todos los estudios, de todos los mensajes que se han dado, siempre este es el más importante, porque este es el que raya la línea en el suelo. Este es el mensaje de más grande importancia, porque es el que decide si entras al cielo o no. ¿Sí ven? Entonces, si están todavía conmigo, si están todavía escuchando, perfecto. Hay que investigar qué es lo que la Biblia, agarran sus Biblias, sean cristianas, sean católicas, no me importa. Para este estudio está bien. Lo que quiero es que tomen esa iniciativa de o escuchen o sigan conmigo y compruébenlo, pero hay que ver. ¿Qué es lo que en esta dispensación se nos dice que tenemos que hacer para ser salvos? Y la gente que quiera, obviamente, una explicación un poquito más profunda de cómo saber que estamos en esta dispensación y todo eso, pueden contactarme. A la mejor de mis habilidades, les trato de ayudar y contestar. Si tienen preguntas de cualquier cosa que tenga que ver con Dios o la Biblia, si puedo responder a las preguntas, con mucho gusto se las respondo. Pero lo que quiero es de que este video, porque está largo, que se avance lo más posible, para que todos tengan una mente fresca y entiendan esto. Y si quieren tomar una pausa, está bien, y regresen aquí donde se quedaron, pero esto es lo más importante. ¿Okay? Entonces, hay que empezar con la segunda parte del mensaje, que es salvación. Cómo ser salvos en esta dispensación. Cómo garantizar que vamos a poder entrar al cielo.